¿Cuántos estuvieron la semana anterior? ¿Recuerdan cuál es el nombre de nuestro tema? Es una pregunta. La pregunta es para que te la hagas tú mismo y digas, ¿es real mi Dios? Hice la aclaración que no me refiero a un simple equipito de fútbol, ¿verdad? Para nada. O sea que si es un Dios verdadero en el que tú confías. ¿Te acuerdas que te dije que te agarraras porque a lo mejor te íbamos a mover el tapete? Pues agárrate. Hay muchas personas que tienen por Dios a un tirano. Y tan tirano lo creen que se dedican a predicar que todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo son las señales del fin. Y la Biblia no dice eso. Sí, así como lo escuchas. Yo sé que te quedas así como... "Oh". Pero es que, mire pastor, que hay guerras, que hay rumores de guerras, que hay hambre, que hay violencia, que tanta maldad. Si te dedicaras un poquito a leer tu Biblia, así como le dedicas tiempo al chat, a los mensajes, a las redes sociales, que le dedicaras un poquito de ese tiempo a estudiar tu Biblia, te darías cuenta lo que realmente el Dios verdadero está diciendo. Y hoy no vamos a hablar de señales del fin, solo te digo que hay muchos que tienen a un Dios que es tirano y que ya se va a acabar el mundo. El mensaje del Dios verdadero no es ese. Quiero que lo leamos, quiero que me acompañes, porque hay otros que aparte de hablar del fin del mundo, otros se dedican a hablar de ese Dios malo que quiere mandar a toda la gente al infierno. Y dicen, no, es que hay que predicar del infierno. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Qué mandó Dios a predicar? Pregunto. ¿Cuántos de los que están acá se consideran evangélicos? Levántenme la mano. Bueno, ¿qué quiere decir evangélico? Evangélico quiere decir dador de buenas, vaya, ahora, buenas nuevas o buenas noticias. ¿Qué es lo que predican los evangélicos? No, analiza bien. Se supone que su nombre quiere decir dador de buenas noticias, pero realmente lo que dan son malas noticias. ¿Cuántos han comprado el diario o cualquiera de sus nombres? ¿El periódico? ¿Alguna vez? ¿Lo han leído? ¿Qué lees ahí en los diarios? ¿Buenas noticias? ¿Cuántos ven los noticieros del día, del mediodía, de la noche? ¿Alguien los ve? Sí, ¿qué pasan ahí? ¿Buenas noticias? No, o sea, la gente está llena de malas, y todavía encima de eso, los que tienen que dar buenas noticias, ¿qué están dando? Malas noticias, que miren que ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Dice que hace unos días, si no estoy mal, 3 días atrás, esperaban, oye bien, y esto lo andaban diciendo muchos evangélicos, hasta en canales de vía satélite, de televisión satelital, andaban diciendo que o venía Cristo, o era el fin del mundo, o iba a haber contacto extraterrestre, o iba a suceder la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Ahora pregunto yo, ¿por qué no pasó nada de eso? Porque en primer lugar, el Dios verdadero es un Dios lleno de misericordia. ¿No te gozas tú por eso? Y por esa misericordia que tiene aún de esos que predican malas noticias, es que Él no ha venido. Porque dice su palabra que Él no retarda su venida, como muchos la tienen por tardanza, no queriendo que
nadie se pierda. Entonces, ¿qué? ¿Él quiere destruir el mundo ya? No, Él está esperando que la gente tenga el conocimiento verdadero de Él. Y eso, mis amigos, es tarea nuestra. ¿Tarea de quién? Levanta la manita. Vamos, levanta la manita. Saca el dedito. Póntelo así en el hombro de tu vecino y hazle así. Es tarea tuya. Y mía también, dile. Quiero que me acompañes a la palabra. Vamos a ver qué era lo que predicaba el Dios hecho hombre. O sea, Jesús cuando estaba acá. Vamos a Mateo 4, verso 17. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿A qué? Y a decir: arrepentíos, porque se van a ir al infierno, porque ya es el fin del mundo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A nosotros nos cuesta mucho entender estos asuntos del reino, porque estamos acostumbrados a vivir en un sistema de gobierno democrático. Pero si tú estuvieras bajo un yugo de esclavitud, entenderías lo del reino. Entonces sería una noticia para ti en extremo buena, si la lograras entender, porque sabrías que al venir el reino de Dios, tú vendrías a tener libertad. Pero como tú se supone que vives en libertad, a la hora de oír la palabra de que el reino de los cielos está aquí, dices, ¿sí? Porque se ha hablado de reino, y no se ha entendido. ¿Te acuerdas que la semana anterior estuvimos hablando de que, ¿por qué tú hablas español? ¿Por qué hablas español? ¿Te acuerdas por qué hablas español? Porque así aprendí en mi casa. Sí, ¿por qué? Porque nuestro país lo colonizó el reino de España. Entonces, si tú verdaderamente estuvieras viviendo dentro del reino de Dios, ¿cómo tendrías que hablar? Aunque hablaras tu misma lengua materna, tendrías que estar hablando como habla Dios. Ahora pregunto, ¿cómo habla Dios? Aparece Jesús y dice: arrepentíos. Aprendimos que la palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con el dolor por lo que yo he hecho de malo. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar mi forma de pensar. O sea, cuando Jesús decía arrepentíos, no estaba diciendo que te duelan los pecados que has hecho. No, con que te duelan no pasa nada. Lo que está diciendo es: cambia tu manera de pensar. Pregunto, ¿a qué vienes tú a las reuniones en la casa? Vaya, aquí en la iglesia, pues ya que estás acostumbrado a decir que esta es la iglesia, ¿a qué vienes? Pregunto, ¿a qué vienes? Porque hay algunas personas que ni siquiera saben a qué vienen. Fíjate, pues, nos metieron tanto la idea que cuando nos vayamos al cielo con Cristo, todo el tiempo vamos a estar cantando y alabándole. Por eso te dice, acostúmbrese a alabarle al Señor, hermano, no se canse. Y ya te imaginas toda la eternidad cantando. Yo de niño decía, ¿y cómo va a ser esa onda? Decía yo. Todo el día. ¿Y qué tan grande va a ser la iglesia? Decía, porque estemos todos ahí metidos. Y después decía yo, ¿y quién va a predicar? Porque todo lo hemos querido ver desde nuestro punto de vista humano, sin entender que la eternidad no es cuando tú te mueras. La eternidad viene desde antes que tú nacieras. O sea, estás viviendo en la eternidad y ni cuenta te has dado. ¿Aló? Claro, nosotros tenemos un tiempo de vida en esta tierra,
donde nosotros nacimos, crecimos, nos hemos desarrollado, algunos se están desarrollando o se están expandiendo o reproduciendo y algunos ya han muerto. Y muchos de ustedes pues también se van a morir. Sí, de plano, no sabemos cuándo, pero sí. Ahora bien, como dijo una viejita como de 125 años, ese es el camino que todos llevan, dijo. Sí, porque nosotros en lo particular no nos queremos morir, ¿verdad? Que se mueran los feos, dicen los demás, ¿verdad? Que se mueran los otros, menos yo. Pero sí, algún día nos va a tocar. Por eso es de que nosotros, como tenemos un principio y tenemos un fin, nos cuesta entender eso de Dios. ¿Cómo empezó Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Quién hizo a Dios? Porque tú pensás que como se necesitó de dos personas para hacerte a ti, pensás que así se necesitó con Dios, ¿verdad? Pero Dios no es humano. Por ahí empecemos. Él no es la criatura, Él es el creador. Y tenemos que entender cuál es el propósito de Él. No torcernos, ya leímos también en las enseñanzas anteriores, que no nos salgamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminemos en lo que Él nos ha marcado. Hoy escuchábamos una palabra que el Señor decía a través del profeta acá, y decía que no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. ¿Prestaste atención a eso? Que no es tiempo de estar peleando, que no es tiempo de estar divididos, que no es tiempo de estar en chismes, que no es tiempo de eso. ¿Aló? ¿Por qué? Porque casi siempre el ser humano tiende a irse por lo que cree en su personal opinión que está bien. Pero tenemos que entender cómo es Dios verdaderamente. En la actualidad, muchas personas no quieren entender cómo es la relación de Dios con el hombre hoy. ¿Cuándo? Y piensan que la relación de Dios con el hombre hoy es igual que en los pactos anteriores. ¿En los que te dije? Sí, porque han habido varios pactos. El primer pacto que Dios hace con el hombre, porque siempre es Dios el que hace los pactos, no es el hombre el que hace el pacto con Dios. Siempre que Dios hace un pacto con el hombre, el beneficiado, ¿quién crees que es? El hombre. Porque el hombre, ¿qué tiene para darle a Dios? Nada. Entonces, Dios sí puede pactar con el hombre porque Él le puede dar al hombre lo que el hombre necesite, lo que quiere, lo que se le antoje. Entonces viene Dios y hace el primer pacto en Edén. Luego hizo un pacto en el huerto. Luego hace un pacto con Adán fuera del huerto. Fíjate, pues el primer pacto que hizo el Señor dice: sojuzgad la tierra y multiplicaos. Estaba dando un gobierno. Viene ese primer hombre y se equivoca. Entonces viene Dios y vuelve a hacer otra creación y pone en el huerto a otro hombre y hace un nuevo pacto. Y le dice: de todos los árboles del huerto podrás comer menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comieres, muriendo morirás, dice el original. Ese era el segundo pacto. Luego viene y el hombre falla. Entonces automáticamente es expulsado del huerto. Y entonces viene Dios y hace un nuevo pacto con ese hombre. Pero se pierde esa generación y viene Dios y vuelve a hacer otro pacto y lo hace con Noé. Pero Noé también se equivoca. Y viene Dios y vuelve a hacer otro pacto. Ahora lo hace con Abraham. Y forma al pueblo. Fíjate, pues, al principio habló con un hombre. De ahí hace el pacto con una familia, con Noé.
De ahí ya no hace el pacto solo con la familia, sino que hace el pacto con un hombre que es Abraham, pero hablando de una nación. Entonces viene Dios y levanta a un hombre, ya cuando está formada esa nación, que es Moisés, al que levanta, y con él hace un nuevo pacto en ese entonces. Ese es el pacto mosaico. Y en ese tiempo de Moisés se hace la legislación, se hacen todas las leyes, se marcan todos los ritos, todo lo que iba a estar como un símbolo, como un tipo, como una figura de lo que vendría más adelante. Todos esos sacrificios que tú miras que se hacían en el tiempo de Moisés, apuntaban ¿a quién? Apuntaban al sacrificio perfecto de Jesús. Todo lo que hacían cuando se derramaba aceite, cuando se derramaba la sangre, cuando se ponía al fuego todas esas ofrendas, y dice la palabra que subía como una ofrenda de olor grato. Y si prestas atención cuando lees cómo era la relación de Dios en ese tiempo, dice la palabra que Dios era un Dios ambiental. O sea, era un Dios del ambiente. Porque Dios descendía, dice. Cuando anduvo con Moisés, dice que se presentaba con una nube. Y cuando la nube se levantaba, era seña que Dios se había levantado y había que moverse. Y entonces esa idea le quedó a mucha gente. Por eso es de que ahora empiezan a cantar algunos: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Se les olvidó que dice la palabra que ahora nosotros somos el templo y la morada. ¿Aló? ¿Estás acá? ¿Pero cuándo pasó eso del cambio, pastor? Todo lo que sucedió en ese entonces de legislación, te dije que apuntaba a alguien. ¿A quién? A lo que iba a ser Jesús. Entonces cuando viene Él, entra en escena el Dios hecho hombre, o sea Jesús, cumple, dice la palabra, que Él vino a cumplir toda la ley. No quiere decir, entiende bien esto, no quiere decir que ahora no tenemos ley. Por supuesto que tenemos ley. Pero el que cumplió a la perfección todos los requerimientos, todo el protocolo, fue Jesús. Entonces Él viene y cambia el pacto. Entonces las cosas ahora no van a ser como eran antes de Cristo. ¿Saben en qué año están ahorita? ¿Qué año estamos? ¿Ya se actualizaron? Todavía están en el año pasado. ¿Qué año estás? ¿Por qué tenemos esa fecha? ¿De dónde partimos para saber que estamos en el año 2000 y pico? ¿Dónde empezó la cuenta? Por eso es de que se dice que estamos en el 2000 y tantos. ¿Después de quién? ¿Después de quién? ¿Qué quiere decir eso? Aún los ateos disfrutan de que haya venido Cristo. Porque Él no solo vino a marcar la diferencia en el tiempo, para que tú tuvieras un calendario como el que tienes ahora, sino que vino a transformar las cosas, vino a cambiar el pacto. Vamos a ver qué dice la palabra. Ahora lo que nos rige entonces es un nuevo pacto. 2 Corintios capítulo 3, verso 4. Dice la palabra: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de
¿De qué dice? No te escucho. ¿De qué dice? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Quiero hacer una aclaración. Cuando habla de letra, que la letra mata, no está hablando de los estudios que tú tengas. Está hablando de la letra, de la legislación que hizo el hombre sobre los mandamientos de Dios. Porque Dios dejó mandamientos y el hombre hizo mandamientos sobre los mandamientos. A esa letra se refiere, que la letra mata. O sea, esa ley lo único que hace es señalarte como pecador o como pecadora. ¿Cuántos pecadores tengo acá? Pero luego dice, pero el Espíritu, ¿qué? Ese es el Dios dándote misericordia para ser tú y yo redimidos. Ahora bien, nuevo pacto. Mucha gente critica la Biblia y dice que la Biblia tiene incongruencias, que no se entiende. En primer lugar, el problema es que no la quieren leer como tiene que leerse. Necesitan entender la cultura en la que fue escrito, el idioma en que fue escrito. Porque la Biblia no fue escrita en español, señores. Por ahí tenemos que empezar. Entonces, cuando alguien quiere criticar la Biblia escrita en español, ahí empezó perdiendo, porque no fue escrita en español. Primero tendría que ir a aprender hebreo, arameo y griego, para poder discutir si la Biblia tiene incongruencia. Segundo, tendría que conocer que cuando está hablando un pasaje en qué pacto de Dios con el hombre está narrándolo la Biblia. ¿Estás acá? Así de simple. ¿Has leído que en el pacto mosaico dice que a los 8 días de nacido tiene que ser circuncidado un varón? ¿Por qué tú no circuncidaste a tus hijos? No te escuché. ¿Por qué? Porque estás en un nuevo pacto. Y dice que esa era una representación de algo que tenía que hacerse más adelante. Por eso la misma escritura, hablando en el pacto actual, dice que no necesitamos circuncidar la carne, sino el corazón. ¿Estás acá? Todos esos símbolos, esas figuras, esos tipos apuntaban a la relación perfecta que Dios quería tener nuevamente con el hombre. Fíjate que cuando Dios pone al hombre en el huerto, Dios tenía una relación perfecta con el hombre, así como la tiene ahora. Tú te quedas, ay, ¿cómo, pastor? Pero si ahora no estamos en el huerto. No, no estás en el huerto, estás en el reino. En ese entonces, Dios le hablaba a Adán, convivía con Adán, estaba en el huerto todo el tiempo. Adán hacía lo que fuera. Es más, tenía la libertad Adán de hacer lo que fuera. Tenía la libertad de decisión. Lo malo es la decisión que tomó. Y fíjate, si tú te tomas el tiempo y te lo dejo de tarea para tu casa, ¿cuántos tienen Biblia en su casa? Por lo menos para que la leas. Oye, ve a verificar si lo que te estoy diciendo es cierto. Dice la palabra que cuando Adán le hace caso a la esposa, a su mujer, mejor dicho, que cuando le hace caso a la mujer, los dos le fallan a Dios. Entonces Dios dice que se presenta. Y cuando Dios encara a Adán,
le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te escondes? Y la respuesta de Adán, presta atención, la respuesta de Adán, y es lo que quiero que compruebes en tu casa. La respuesta de Adán es: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pregunto, ¿por qué tuvo miedo de oír la voz de Dios en el huerto? Sencillo, nunca lo había oído en el huerto, siempre lo oía adentro de él. Así como Dios habla ahora con nosotros. Cuando Dios viene y le habla a Israel, todo el pueblo se asustó y le dijo a Moisés: no, que Dios hable contigo porque nos vamos a morir. Se asustaron de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo crees que no se iba a asustar el pobre Adán? ¿Aló? Entonces, la relación que Dios quería mantener era esa: un contacto de todos los días, todo el día, 24/7, así. Pero entonces, como pasa una época en que Dios solamente aparecía y se elevaba, y dice la palabra que cuando Dios iba a usar a alguien, el Espíritu de Dios venía sobre esta persona, la usaba y luego ¡bum!, volvía a irse. Muchos se quedaron con esa idea de que todavía es así la cosa. Por eso es de que algunos le cantan: yo te busco. ¿Dónde se le perdió? Cuando el Señor me mostraba estas cosas, me recordaba algo. Me regresó el cassette y me mostraba a mí mismo hablando. Cuando una persona me preguntaba: ¿y su mamá? Mi respuesta era: se fue con el Señor. Entonces viene el Señor y me dice: ¿y antes con quién estaba? ¿Aló? ¿Cuántos tienen familiares aquí que se fueron con el Señor? ¿Y antes con quién estaban? ¿No estaban con el Señor? ¿Aló? ¿Te das cuenta que nos quedamos en el viejo pacto? Pero leímos que dice el apóstol Pablo que Dios Padre nos hizo ministros competentes ¿de qué? Lo acaban de leer muchis. ¿De qué? De un nuevo pacto. Ahora, ¿cuándo surgió este nuevo pacto? Vamos a ver. ¿Qué dice el Evangelio según Lucas capítulo 22, verso 20? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, está hablando de Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta es la copa, ¿qué dice? ¿Cuándo empezó el nuevo pacto? ¿Cuándo? ¿Por qué tenía que morir Jesús en la cruz? ¿Para vencer al diablo? No, mi amigo, al diablo lo venció en el desierto. Ahí venció al diablo. Ahí venció a Satanás. ¿Por qué tenía que morir Jesús en la cruz? Porque tenía que cambiarse el pacto. Él dice: esta copa, así en nuestro buen castellano, esta copa representa el nuevo pacto. O sea, yo tengo que morir para cancelar y cumplir todo lo que la ley, todo lo que los pactos anteriores, todo lo que los tipos, figuras y símbolos apuntaban hacia mí. El matar los corderos, el ofrecer la grosura de ellos en el altar, el derramar la sangre, el salpicar al pueblo con la sangre, el derramar el aceite. Todo
todo eso apuntaba ¿a quién? Ahora bien, otra cosa. ¿Ya te agarraste de tu silla? Por esa razón, en este nuevo pacto, no me lo estoy inventando yo, en este nuevo pacto, tú no necesitas estarle echando aceite a ninguno para nada, ni para que sane, ni para que prospere, ni para que se vayan los demonios, ni para nada. ¿Por qué? Porque el aceite era una representación, un título, un símbolo, una figura del Espíritu Santo. Pregunto, ¿el Espíritu Santo todavía no está en ti? Yo recuerdo que el lema de esta casa era Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pregunto, ¿ya vino? ¿Se fue? Y entonces, ¿para qué el aceite ungido? ¿Aló? Te dije que te agarraras de la silla. Ah, ya sé. Alguien me dirá, pastor, pero en la Biblia dice en el Nuevo Testamento que hay que echarles aceite a los enfermos y van a sanar. Vamos a leer qué es lo que dice. Vamos a la carta de Santiago. Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometidos pecados, le serán perdonados. El verso anterior a este dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, que le unjan con aceite y que oren por él. ¿Y qué dice este verso? Vuélvelo a leer. Pregunto, ¿qué sanó al enfermo? ¿Qué sanó al enfermo? ¿El aceite? ¿Qué fue lo que sanó al enfermo? Ahora pregunto, ¿a cuántos fue a ungir Jesús? ¿Ah? ¿A cuántos fue a ungir Jesús? ¿Por qué Jesús no ungió a ninguno? ¿Qué hacía Jesús para sanar? ¿Por qué Jesús no ungió a ninguno? Porque vimos que Él vino a cambiar el pacto, que en Él se cumplían todos los simbolismos que estaban antes. Dice la palabra que antes, para ungir a un rey, a un profeta, a un sacerdote, había que tomar una redoma de aceite, era una medida, un cuerno lleno de aceite, y bañaban literalmente a la persona, bañado completamente en aceite. Eso tenía una representación. ¿Qué era esa representación? Que venía sobre él la unción. Eso era, eso de unción es untar. Ahora pregunto, ¿cuántos están untados por el Espíritu Santo? Entonces, ¿tengo que echarte aceite? ¿Verdad que no? Hello. Entonces, ¿por qué dice el aceite? Ah, porque el aceite en este caso ya viene a ser, perdóname, pero es la verdad. En este caso el aceite viene a ser como un placebo, porque la gente a veces necesita creer en algo que vea. A mí algunas personas me dicen, pastor, venga a orar por mi casa. Aquí tengo aceite ungido. O sea, no que el aceite es para ungir, pues, pero dicen que el aceite está ungido. ¿Cómo se unge el aceite? ¿Ves cómo nos volvemos de místicos? Nos salimos completamente del contexto de lo que Dios enseña. Pregunto, ¿cómo se manifiesta Dios en este tiempo con el hombre? ¿Cómo se manifiesta? Lo acabamos de leer.
conforme el nuevo pacto. O sea, ¿alguien alguna vez ha firmado algún contrato de negocios? ¿Sí? ¿O de empleo? ¿Qué sucede si se llega el tiempo del límite del contrato? Lo que se había comprometido allí queda, ¿qué? Cancelado. Tú ya no tienes compromiso con la persona con que firmaste, ni la persona tiene compromiso contigo. O sea, los dos quedaron libres. Pero si vienen y dicen, hagamos un nuevo contrato, depende de ti si quieres usar las mismas cláusulas del anterior o quieres poner unas nuevas. Por eso es de que la gente no entiende que estando ahora en el nuevo pacto, no necesitamos hacer muchas cosas que se hacían en el pacto anterior. ¿Estás acá? Por eso te he dicho yo, ¿de quién tienes que tomar el ejemplo? ¿De lo que dicen los predicadores de la televisión? ¿O de lo que dice la Biblia? ¿Jesús ungió a alguien? Vaya, mira, deja eso. No necesitamos aceite, tampoco necesitamos agua bendita. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo dijo que el que creyera en Él, de su interior correrían, no una salpicadita, ¿verdad? Porque ¿quién es el agua viva? Cristo. Y si tienes a Cristo, ¿para qué necesitas el agua? ¿Estás acá? ¿Tienes al Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué necesitas el aceite? ¿Me explico? Lo que sí necesitas, y te recuerdo, es la moneda de intercambio que se usa en el reino. ¿Cuál es la moneda de intercambio en el reino? Te lo recuerdo, se te olvidó, es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios en el pacto anterior empezó a darle luces al pueblo, que no era simplemente los ritos lo que Dios quería. Cuando Saúl falla, desobedece, pero agarra del ganado que tenía que matar y exterminar, y eso lo quiere ofrecer de ofrenda para el Señor, viene el profeta y le dice, ¿no es mejor el obedecer que los sacrificios? ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? No es el rito, es la relación que tengamos. No es lo místico que te vuelvas, es la fe y la confianza que le tengas a Dios. Y como por eso mucha gente todavía piensa que Dios va y viene, por eso piensan que a veces ellos le piden y no le escuchan. Y como no les respondió así instantáneamente, se van con el brujo, con el adivino. No estoy haciendo nada malo, pastor, porque y yo no vine a pedir mal. Hello. Y te aclaro algo. Dios verdaderamente detesta, así como lo oyes. Dicho bíblicamente, Dios aborrece todo lo que tiene que ver con el ocultismo. ¿Por qué? En la Biblia lo encontramos cuando Dios se lo dice al pueblo de Israel. Porque le dice, yo era tu marido, le está diciendo Dios al pueblo. Como quien dice, nada te faltaba.
pero te prostituiste, le está diciendo. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De adulterio o no? O sea, si yo tengo mi esposa y yo le digo a ella que ella se está prostituyendo, ¿qué le estoy diciendo? Que es una adúltera, ¿sí o no? Entonces el verdadero adulterio que Dios aborrece es ese espiritual, porque teniendo a Dios se van a buscar a otro que no es Dios, aunque sea por no hacerle mal a nadie. Hello. ¿Es real tu Dios? Levanta tu manita. Como caras vemos y corazones no sabemos, toca el hombro de tu vecino y dile, ¿ya te actualizaste de pacto? Vamos, pregúntale, ¿ya te actualizaste de pacto? ¿Sabes una cosa? Nosotros nos hemos tomado el tiempo en esta casa y por esa razón es de que tú puedes comparar muchas de las canciones que cantamos, no es la letra original de los que la escribieron, porque muchas de ellas dicen cosas que no son de la Biblia, dicen cosas que no están vigentes, y hay canciones que no cantamos por eso. Por eso aquí no cantamos ese de Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. ¿Por qué? Porque Él ya estaba aquí antes de que tú vinieras, entonces Él era el que te estaba dando la bienvenida a ti. ¿Estás acá? Tampoco cantamos, entra en la presencia del Señor. No dice que ahí vivimos, pues. O no has leído, o ya se te olvidó, que el Padre te posicionó a ti y a mí. Nos posicionó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y dice la Biblia que Cristo está sentado a la diestra de la majestad. O sea, ¿en dónde estamos tú y yo sentados? A la diestra de la majestad. Entonces, ¿en qué presencia dice que vamos a entrar si ya estamos ahí? Levanta tu manita otra vez. Toca a tu vecino y dile, ¿ves que tienes que cambiar de pacto? Creo que no te hizo caso, ¿verdad? Levanta la manita. Dale así. Actualízate, dile. ¿Por qué te pones triste por estas buenas noticias? ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo ha perdido la iglesia de Cristo? Pensando que está en el pacto anterior, en lugar de estar disfrutando de las ventajas del nuevo pacto. Mis amigos, nosotros somos la gente más dichosa que ha existido. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos disfrutando de todo lo que los antiguos solo soñaron, anhelaron, les profetizaron, pero no lo vivieron. Y los que viven ahora, ¡ay, que venga Cristo! Ya me quiero ir con Él. Eso es ridículo. ¿Por qué no disfrutas el reino? Fíjate que aquel siervo de Dios, que cuando nace Jesús, ¿con qué se conformó ese tipo? Se conformó con tener al bebé. ¿Y qué fue lo que dijo? Ay, ya me puedo morir porque ya vi la salvación. O sea, ni lo vivió. Lee todas las profecías de que hablaba. Fíjate, ¿cuántos en la actualidad siguen predicando que somos sanos por sus llagas? Por su llaga ya fuimos sanos. ¿En dónde está escrito eso? En Isaías capítulo 53. ¿Eso cuándo fue?
Fue muchos, muchos, muchos años antes que apareciera Jesús. Ahora tú y yo solamente necesitamos creer esa palabra y somos, ¿cómo la ves? ¿Cómo dio a conocer Jesús que había cambiado pacto? Una mujer siguiéndolo porque quería tocar el borde de su manto. ¿Por qué fue sana? Porque lo tocó. Porque estaba siendo cumplido Isaías 53, aunque Jesús todavía no había llegado a la cruz, ya estaba siendo cumplido. Porque Jesús dijo, arrepiéntanse que el reino ha llegado. Y si llegó el reino, las cosas cambiaron. No, ustedes creo que me voy a ir a otro lado a predicar. Vamos a ver si ustedes sí le atiran. Ya cambió y estamos en el reino. Y si el reino ahora está vigente, las cosas viejas pasaron y ahora tú tienes todo bueno para disfrutar. ¿Ahora sí? En el pacto anterior se tenía un lugar de reunión y de adoración. Se conoció primero como tabernáculo, después se hizo un templo y estaba dividido en 3 partes. Fíjate cómo hemos sido desenfocados los evangélicos. Fíjate pues, el templo en ese pacto estaba distribuido con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio era el único lugar a donde el pueblo podía llegar. Al lugar santo ya solo accedían los sacerdotes, pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y te digo, no entraba nomás por entrar, entraba amarrado a una soga, a un lazo. Y su atuendo, su vestimenta tenía un montón de, ¿cómo les decimos nosotros? Chinchines, cascabeles. Y él tenía que hacer un ritual y moverse y todo para que se oyeran allá que las campanitas, ¿no? Porque si se dejaba de mover, entonces empezaban a jalar el lazo, porque ya se había muerto. Así era. Entonces muchos piensan y dicen, no, este es el altar. Esto donde yo estoy parado es el altar. No, esta es una plataforma, señores. Un escenario, si así lo querés ver. ¿Cuál es el altar ahora? Levanta la manita porque no le has atinado. Levanta la manita, saca el dedito, ponételo aquí. ¿Cuál es el altar? Es tu corazón. ¿Cuál es el altar? No es un pedazo de tierra. Vaya. Por eso es de que muchos todavía tienen la concepción, no, es que ahí no puede subir cualquiera usted. Piensan que aquí está la presencia de Dios y allá no. Todavía creen que tienen un Dios ambiental. Pero no, mis amigos, este nuevo pacto, la relación que Dios tiene con el hombre es una relación presencial, personal. Así como lo oíste. O sea que Dios está acá, está aquí, está ahí, está allá, está en la escuela, está en el trabajo, está en el mercado, hasta en los lugares donde no te imaginas, ahí está el Espíritu Santo. Y a ese lugar se le llamaba templo. Y la samaritana le dice al Señor, ustedes dicen que hay que adorar allá, nosotros decimos que hay que adorar aquí. Y Jesús le dice, ay mujercita, dijo, viene el tiempo, le dijo,
que los verdaderos adoradores, ¿quiénes dije? Lo adorarán. ¿Lo adorarán? ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Quiere decir lo que dice la palabra, que tú y yo somos el templo, y no solo el templo donde Dios desciende, sino dice, agrega, porque muchos dirían, es el templo, solo baja de vez en cuando. No, dice el templo y la morada. O sea, no es la que está vestida de color morado, es la habitación de Dios. Este edificio solo es un auditorio, no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, la reunión de los santos. El templo no es este edificio, el templo eres tú, el templo soy yo. El altar no es este escenario, el altar está en tu corazón y en mi corazón, porque estamos en un nuevo pacto. Levanta tus dos manos y dile: gracias, Señor, por aclararme la vista. ¿Recuerdas que dice la palabra? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora te aclaro, la única verdad que te hace libre es la verdad que conoces. Corre y va de nuevo. La única verdad que te hace libre es la verdad que conoces. Por esa razón que a las tinieblas les encanta que los evangélicos prediquen del infierno, que prediquen del fin del mundo, que prediquen de cualquier bobada, menos que hagamos lo que dijo Cristo que tenemos que hacer: ir y predicar este mensaje del reino. Y predicar del reino es que ya cambiamos el pacto. ¿Cuántos todavía siguen creyendo que una cruz es símbolo del cristianismo, señores? O sea, que si Jesús hubiera muerto en la horca sería el signo del cristianismo. ¿Verdad que es ridículo? Si hubiera muerto en el paredón, un fusil sería el símbolo del cristianismo. ¿Verdad que es incongruente? Y dice la Biblia que la cruz, y eso sí, que te quede claro, la cruz nunca ha sido símbolo del cristianismo. Porque dice la Biblia: maldito todo aquel que es colgado en un... Entonces la cruz es un símbolo de maldición. Cristo se hizo maldición para hacerte bendición a ti en este nuevo pacto. Eso sí es cierto. ¿Todavía quieres más? No vayas a faltar la otra semana. Cierra tus ojos. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien